Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 11 de mayo del 2016. Habíamos comentado la semana anterior cómo, generada la corriente democrática a partir de Inglaterra, esta se extiende sobre todo en los países de habla inglesa y de ahí tendrá una buena respuesta en el mundo alemán, en el mundo holandés, entre los franceses, y aunque con modalidades cada pueblo va asumiendo lo que ha sido el sistema político propio de la modernidad, que es el modelo parlamentario. Un modelo que pudo todavía enlazar con las viejas monarquías y les inyectó vida política para seguir funcionando, y en otros lugares, por el contrario, fue la novedad, fue el tema de debate que creó los antagonismos en América de los partidos liberal y conservador. En el momento presente, a nivel mundial, estamos sufriendo una tremenda sacudida provocada por los inmigrantes, provocada por el reacomodo de lo que fue la Unión Soviética y ahora es Rusia y algunos de sus aliados. Y por otro lado, la difusión indiscriminada a todos los niveles sociales de los móviles, de los instrumentos nómadas, como les llama Jacques Attali, para señalar a estos adelantos de la posmodernidad que en el terreno de la comunicación indiscutiblemente tienen una enorme ventaja y una enorme aplicación, aunque se ha llegado al caso de invasión de áreas consideradas estratégicamente no propias para su circulación como información, y esto ha levantado con el famoso Wikileaks toda una serie de comentarios que en su mayoría son cuestionadores de estos hechos que están sucediendo. Europa, parece mentira, es el continente más fuertemente sacudido. España, Italia, Grecia, la propia Alemania, Francia, han sufrido toda una serie de manifestaciones de protesta, y en España, en este momento, junto a una crisis muy intensa de la economía, se está levantando una vez más el reclamo de los territorios que en su conjunto conforman España, en este caso Cataluña, diciendo que la nación de los separatistas en España es una nación que ha existido siempre y por eso no se puede ignorar. Euskadi, dicen, es eterna. El tema, desde luego, a los partidarios de Euskadi, del territorio de Cataluña, expresado en la lengua que ellos conocen, suena motivador el hablar de
nación de estados eternos, naciones eternas. No hay naciones eternas. Lo que hay es un permanente esfuerzo de la sociedad por hacer mejor las instituciones que tiene, o por lo menos esto está en el deber ser de la conducta política del ser humano. La nación no es un ente natural, es una construcción política y cultural. Esto que se dice para el territorio de Cataluña, se dice también para México, se dice para todos aquellos países en donde han comenzado a surgir las ideas más peregrinas respecto a la crisis que se está viviendo en el orden político. En un estado que ha mantenido su vigencia, aunque sea de manera precaria, como el Estado mexicano, todas estas doctrinas que penetran a través de grupos populares causan no solamente estridencias, sino causan también una situación de desencanto y de inquietud, porque las personas se preguntan si las naciones eternas, en este caso las naciones eternas, no serían las de Occidente. Las naciones eternas serían las del mundo oriental y en América las del mundo prehispánico, que son las que deben prevalecer sobre estas nuevas sociedades que han surgido en la modernidad, amparadas por la visión del Estado-nación, que es la figura a través de la cual se desarrolló el crecimiento y fortalecimiento del mundo europeo. Se ha llegado a hablar de un estado embrionario, de que algunos de los grupos de oposición en una nación, si llegaran a triunfar, serían como estados embrionarios. Esto desde luego no resiste el análisis doctrinario, porque el Estado está compuesto por territorio y está compuesto por cultura, por herencia cultural, está compuesto por muchísimas cosas que entre todos los que integramos la nación se pueden encontrar para que nuestro Estado-nación sea una construcción política y cultural en la que se han incorporado elementos del mundo prehispánico, pero se han incorporado también muchos elementos del mundo europeo. Hoy que comienzan a surgir estas tensiones y estos cuestionamientos, cuando vemos en los pueblos africanos la tensión provocada por las tribus, por las visiones étnicas de tribu, que están planteando un retroceso en la historia de estos países con la idea de que por haber sido más antiguos son mejores, pues ahora mismo están teniendo dificultades porque al no haber aceptado determinadas transformaciones del mundo occidental, hoy están totalmente en desventaja frente a quienes se han sumado en este procedimiento. Es curioso, los musulmanes en este sentido están divididos claramente en dos grandes líneas. La línea del yihadismo, es decir,
el islamismo radical e integrista, y del otro lado la de el islamismo moderado, que entiende sus límites y que sobre todo entiende que solo respetando a los demás puede esperar una reacción semejante de quienes son sus vecinos. Los partidarios del radicalismo tienen prohibido, por ejemplo, a las personas tener en su casa fotografías, tener en su casa aparatos de comunicación, tener en su casa televisión. Todo eso está prohibido por los fundamentalistas porque no está en el Corán. Habría que preguntarles si la carabina Kalashnikov K-40 que utilizan ellos está en el Corán, porque en la lógica de como argumentan, te deberían tirar a la basura sus Kalashnikovs y debían tirar a la basura los manuales de fabricación de bombas, porque eso no está en el Corán. Y si no está en el Corán, entonces, atendiendo a su visión de las cosas, deberían rechazarlo y no manejarlo. ¿Y qué decir de los programas de televisión que filman y que proyectan a través de la cadena Al Jazeera? Bueno, eso choca tremendamente, aunque tal parece que a estos elementos fundamentalistas el asunto no les ha calado de manera profunda y siguen hasta la fecha con sus prohibiciones y sus tensiones. Los partidos políticos intentan ser instituciones representativas desde sus orígenes. Decíamos en el modelo que pudiéramos considerar el ejemplar, el que sirvió de referencia a todos los demás, se podía hablar de una representatividad de los sectores económicamente poderosos, se podía hablar de una representación de la oficialidad intermedia, se podía hablar de una participación de los soldados, se podía hablar del acercamiento a otros grupos sociales que fueron asimilando estos valores y los fueron haciendo institución hasta crear en la Inglaterra 100 años después la Inglaterra de los partidos políticos. Los partidos son criaturas de la modernidad que, cuando menos en su definición, están ahí para acercar al ciudadano a la búsqueda del bien de la comunidad, del bien común. Los partidos no son instituciones propiedad de alguna empresa importante o propiedad de algún hombre rico que sea capaz de comprar la lealtad de sus integrantes. Eso no es el partido político. Los partidos están en crisis, pero dentro de la crisis en la que están, lo que la sociedad debe vigilar, particularmente en el periodo de elecciones, es el manejo de recursos de estos partidos, porque precisamente a través de este fondeo de recursos muy abundantes se puede llegar a ganar una elección, pero no ser representativo de la sociedad, sino a lo mejor hasta de sociedades criminales que hacen estas aportaciones en su beneficio. Los partidos políticos son instituciones jóvenes. Estamos hablando de que
La existencia de los partidos data de 200 años. Y para quien piense que 200 años son muchos años, habría que recordarle que el modelo anterior, la monarquía, duró cuando menos en las sociedades que han registrado su historia mediante la escritura, duró nada menos que 7.000 años. 7.000 años de experiencia monárquica frente a 200 de experiencia de los partidos políticos. Por eso, en Inglaterra, que es el lugar en donde nacen, se da con tanta rapidez la integración de los partidos en la monarquía, y la monarquía se vuelve parlamentaria y constitucional, reconociendo los reyes que no tienen todos los derechos, que no tienen todas las facultades, que hay áreas en donde tienen que consultar y hay áreas en donde lo único que les toca hacer es dar el visto bueno para que la sociedad avance sin grandes problemas. Los partidos han venido sufriendo mutaciones desde sus orígenes hasta nuestros días. Y los partidos políticos que conocemos hoy en el mundo entero son partidos que han incorporado muchas de sus vivencias, han incorporado muchos de los principios y de los valores que les dan sentido. Esta situación lamentablemente se ha venido deteriorando en los últimos años, y si a nosotros nos molesta el que dentro de la Cámara los diputados se insulten y aparezcan con pancartas en las que hacen referencias ofensivas a quienes son sus contrincantes en el terreno electoral, si estamos viendo todo esto, aquí en nuestro país pensamos las democracias más maduras deben estar con reglamentos y con actuaciones muy moderadas. Pues apenas hace unas semanas en Alemania algunos de los diputados en plena sesión se comenzaron a golpear por no estar de acuerdo en lo que se estaba proponiendo en relación al trato que debe darle el Estado a los inmigrantes. ¿Y qué decir de Corea o qué decir de Japón, en donde cada sesión de parlamento acaba en una agresión física entre los participantes que, no contentos con haberse dicho muchas cosas en la Cámara, afuera salen todavía a repartir mamporros? Estas son situaciones desagradables, pero inevitables en una sociedad que tiene dinámica, que se mueve. Los únicos partidos políticos que se conservan hasta la fecha, cuando menos en la parte reglamentaria, sin cambios ni mutaciones, son los partidos comunistas. El Partido Comunista Chino, el Partido Comunista de Corea del Norte, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que está tratando de revivir, pero sobre todo el Partido Comunista Cubano, en donde todos los esfuerzos hechos hasta el momento por modificar la situación de la sociedad respecto de la participación han sido bloqueados por Fidel Castro.
Después de un larguísimo periodo en el que Castro no aparecía en la televisión, ahora que llegó al territorio cubano un barco de visitantes, de turistas, con 900 turistas a bordo, esta llegada del barco levantó inmediatamente el interés de las personas que no sabían ya qué poner frente a los turistas para vender, porque el mercado interno en Cuba está hecho pedazos por la legislación totalitaria. Se acabaron las bebidas, se acabó todo lo que se podía ofrecer, y los espectáculos que vieron los visitantes fueron espectáculos entre los que se contaba la presentación del ballet representativo de Cuba, que hizo un acto de representación delante de los turistas, y todos se percataron de lo dañado que está el atuendo de los participantes en esta presentación, porque el Estado no dedica un centavo a la cultura en la isla de Cuba. Solamente apoyan lo que a ellos les interesa y les sirve para tener un control social sobre los mismos. Por ejemplo, en Cuba se fomenta el desarrollo de la música a través de la participación en las orquestas, haciendo que los niños desde muy pequeña edad comiencen a aficionarse a los instrumentos, que cuando llegan a las etapas juveniles superiores saben hacerlo muy bien, y a mí me parece que esto es digno de alabanza. Pero la parte negativa viene en el adoctrinamiento en el que tienen que estar sujetos los niños que estudian música, porque de otra manera, según la Constitución cubana, los niños podrían perderle el sentido de lealtad a Cuba por la nacionalidad de alguno de los compositores musicales que ejecutan. A mí me parece esto incomprensible, pero ahí está como un testimonio de las barbaridades que todavía hacemos. Nosotros en México tenemos democracia alternativa a partir del año 2000. Es decir, si ya los partidos que tienen 200 años son jóvenes, nuestra democracia de partidos políticos que compiten y pueden ganar, la democracia con el derecho a la alternancia, tiene 16 años. Y a los 16 años la gente está saliendo a la calle a pedir que se acabe con los partidos y que se disloque la vida política por el camino de las manifestaciones callejeras. Tenemos dos elementos recientes que han venido a cuestionar la legitimidad de los procesos electorales. Por un lado, los grupos populares que se manifiestan de manera tumultuaria dentro de la sociedad, apoyados y en muchos casos encabezados por los grupos anarquistas, que no vacilan en arrojar cócteles molotov a la policía, destruir las vidrieras de un hotel o destruir
la vidriera de algún comercio en particular que les desagrade. Enemigos mortales de la intervención económica extranjera y de la inversión extranjera, los anarquistas acaban siempre apedreando a los comercios que tienen en sus siglas alguna referencia en idioma que no sea el castellano. El conflicto que sufren los partidos en este momento es un conflicto muy grave, porque es algo así como síntomas de ancianidad en la juventud. Y entre estos síntomas de ancianidad está el crear grupos totalmente controlados para, a través de ellos, controlar a los partidos. Durante todo el periodo revolucionario, estamos hablando de 1920 a 1945, en todo este periodo se hacía una gran propaganda a la democracia, pero solamente había un partido, y los partidos que fueron autorizados eran partidos que empataban con el partido principal, entonces no había oposición. Cualquier intento de hacer oposición era visto como una traición. La democracia en nuestro país, desafortunadamente, muy matizada por los aspectos ideológicos, pues marcaba estas diferencias mínimas entre todos los partidos que apoyaban al único partido que se registraba, que era el revolucionario. Fue en 1938 cuando se funda el Partido Acción Nacional, que se funda, según Manuel Gómez Morín, ante la perspectiva inminente de que se derivara en el orden político hacia la administración tipo comunista, porque esto era lo que Vicente Lombardo Toledano estaba impulsando en aquel momento. Dice Manuel Gómez Morín, fue la cultura del dolor humano que se siente al ver a alguien que ha perdido todo lo que tiene y que apenas tiene posibilidades de supervivencia. El planteamiento de los partidos de oposición con credibilidad comenzó entonces en 1938, aunque Gómez Morín en su texto deja muy poco aclarado la participación, porque él estaba convencido de que el Partido Revolucionario se iba a volver permanente en el país. Y por eso lo que hacía él era pedir la presencia de un partido testimonial, de gente que diera testimonio de lo que debiera estar ocurriendo frente a lo que estaba ocurriendo. El Partido Acción Nacional, sin duda, ha cumplido un papel dentro del escenario, como lo han cumplido los demás, pero el Partido Acción Nacional ha resultado fuertemente penetrado por una corriente que se define a sí misma como pragmática y que
está manejada por intereses ajenos al partido. Esto no solamente en el estado de Puebla, donde es evidente, sino en muchos otros estados del país están ocurriendo cosas semejantes. Y esto se produce porque la crisis mundial de la democracia está rebotando en nuestro país en los lugares menos fuertes, menos fortalecidos, y en donde la democracia, que debe estar siempre acompañada y siempre promovida por la sociedad, aquí es manejada, empujada, financiada por personas cuyo interés no es el bien de la sociedad, sino cuya intención es el bien de los financieros, que en muchos casos están resultando lavadores del dinero del crimen organizado. La sociedad está perdiendo su papel, sumándose de manera amenazadora en los nuevos grupos que como estrategia tienen las marchas callejeras. Esto lo han tomado, la gente lo ha visto en América del Sur y lo ha visto en el norte de África. Las manifestaciones han sido capaces de tirar instituciones de gobierno, y esto en una sociedad como la nuestra, en donde la cultura dominante no es la democracia, sino el autoritarismo. Esto genera toda una serie de tensiones que sufrimos los ciudadanos de a pie en situaciones en las que nos damos cuenta o somos objeto de agresión de parte de los grupos organizados del crimen, o bien estamos siendo cuestionados y agredidos desde las manifestaciones populares, que más que populares intentan convertirse en manifestaciones del radicalismo, porque el radicalismo garantiza llegar a la confrontación. Hay en la teoría política una doctrina que es particularmente interesante, la teoría de las élites. La teoría de las élites, desarrollada por Gaetano Mosca, por Michels, es una doctrina en la que se explica la política en un permanente desafío entre élites, es decir, entre grupos de gente preparada. Hay una élite dominante, que es la que está en el gobierno en este momento, desafiada por una élite alternativa o subalterna que está tratando de convencer a la sociedad de ser ellos los que pueden llevar la conducción. Según la teoría de las élites, la élite dominante es una élite que va envejeciendo, y al ir envejeciendo comienza a presentar puntos muy débiles contra los cuales se manifiestan sus detractores, y entonces, en la medida en que un partido, una élite dominante, va perdiendo posiciones democráticas dentro de la sociedad, esa élite tiende a ser reemplazada por la élite subalterna más fuerte, la élite subalterna con más recursos, la élite subalterna con mejores ideas. Esto planteado de esa manera
nos hace atractivo el modelo, pero si nosotros queremos meter a nuestro sistema político en el sistema de élites, la primera pregunta es ¿dónde están las élites? Porque élite se supone que es un grupo de personas asociadas por el interés de beneficiar a la comunidad y que suman sus talentos para que entre todos puedan resolver la problemática social del momento. Pero en nuestro entorno tenemos signos marcadísimos de esta corriente para sustituir a los partidos, pero al mismo tiempo estamos viendo dentro de los partidos una resistencia feroz a la participación de la sociedad. Los partidos actúan como partidocracia, es decir, como si de ellos dependieran las decisiones y no de la sociedad que, representada por ellos, lleva a cabo las acciones pertinentes. La realización con impunidad de acuerdos y pactos que está llevando a cabo el grupo en el poder nos dejan totalmente indefensos en medio de una multitud de transformaciones en los partidos políticos en el mundo y en los sistemas de participación. Nosotros estamos atrasados en este sentido. La democracia posmoderna es una representación del pluralismo que integra la comunidad. Las sociedades tienen la obligación de abrir espacios para que, basados en el principio de libertad, todos los ciudadanos mexicanos podamos tener el derecho de elegir, de ser elegidos, de cuestionar, de hablar con libertad, de expresar nuestros acuerdos y desacuerdos, y no la visión de una democracia donde todo está totalmente controlado, todo está prácticamente sin presencia de los ideales partidistas y todo se convierte cada vez más y más en un mezquino sentido de la realidad política en donde los actores, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados, los senadores, saben dónde están los problemas y no solo no los resuelven, en ciertos casos los impulsan para que produzcan sobre todo más inversiones discutibles en el terreno de la praxis política, haciendo que en algunos casos funcionarios alcancen en su patrimonio un aumento que es imposible de justificar con el salario que tienen. Por alto que sea el salario que tienen, es imposible que muchos de ellos tengan la cantidad de autos que tienen, el tipo de automóviles que se consiguen, el tener aviones casi privados para el uso del funcionario y sus asociados, que si fuera para tratar asuntos de la seguridad del Estado
o de la solución de problemas, bienvenidos. A mí también me parece ratonera la visión de los que dicen es que el avión del presidente debe ser austero, el avión del presidente debe ser seguro, el avión del presidente debe tener todas las garantías de permanecer en los vuelos sin problemas, porque en ese avión viaja el presidente del país, y con todo y lo deteriorada que está la figura presidencial, una catástrofe aérea en este sentido tendría consecuencias terribles sobre la estabilidad de México. Los nuevos grupos que están apareciendo en la política en nuestro país están proponiendo la alternativa de las candidaturas ciudadanas, candidatura de ciudadanos a los cuales dicen no se les pueda relacionar con un partido. Por lo pronto, de los candidatos ciudadanos que se conocen, creo que uno de ellos es el único que surgió aquí en Puebla de manera espontánea y con un capital de 2,500 pesos hizo campaña política frente a los miles y miles de pesos y de millones que se gastaron los otros partidos en la competencia. Pero el candidato ciudadano es político. El candidato ciudadano no es alguien que pueda sacar a la sociedad de la política. Si eso fuera, sería una aberración, porque la participación es para que entre todos lleguen a acuerdos que permitan la solución de los grandes problemas del país. No es sacar a los partidos del esquema político en el que vivimos y dedicarlos a qué. La pregunta es, los que piensan que hay que salirse de la política, ¿a dónde van a quedar? Si político es todo. Lo trágico es una política corrupta, una política dominada por el crimen organizado, una política que sirve para lavar los dólares del narcotráfico. Esto es lo que merece reprobación, pero la política tiene que seguirse haciendo, y los únicos que la pueden hacer son los que saben de la política. Decía yo la semana pasada, hablar de políticos que no sepan de política es como contratar a un conductor de automóvil que no sabe conducir. Entonces, si no sabe conducir, ya parece que le voy a prestar mi auto y le voy a dejar que lleve a mi familia, si no sabe conducir. Sin embargo, en el terreno político estamos convencidos de que los candidatos ciudadanos, si no tuvieran que ver con los partidos, podrían hacer mejor las cosas. Hay que reconocer que la gente está muy lastimada por los abusos y atropellos. Yo creo que el último de estos es el tirar a la basura la propuesta del 3x3, que era avalada por una gran cantidad de ciudadanos de este país, era respaldada por la gente sensata al interior de los partidos, y sin embargo en el Senado, unos por una razón y otros por otra, acabaron finalmente tirando el papel a la basura porque no les convenía que la sociedad tuviera dientes para morder allí a donde cada vez es más evidente está la base de la impunidad de lo que ocurre en nuestro país. Las elecciones están próximas, va a haber elecciones de gobernador, va a haber elecciones de presidencias municipales,
diputados, senadores, y en estas elecciones van a chocar fuertemente las diversas corrientes que se definen a sí mismas como totalmente pragmáticas frente a los grupos de la sociedad que están intentando rescatar los partidos. Los grupos como Podemos y como Indignados, que aparecieron en Europa hace apenas unos años, hoy están igualmente en crisis, porque el fenómeno es mundial. Se ha perdido de vista lo que es el bien de la comunidad, y al haberse perdido de vista esto, se pierde la verdadera savia de la política, que además tiene que ser impulsada por una sociedad capaz de entender lo que se está presentando y no darle espacios a los círculos a través de los cuales se violenta no solamente nuestra soberanía, sino se violenta los recursos que deberían ser canalizados hacia la gente más desposeída, acaban en inversiones y acaban en donaciones que lo único que hacen es hacerle perder al ciudadano el respeto por la democracia. El escenario es difícil, es triste, pero tenemos que entender que si no somos los ciudadanos los que demos ese paso para hacer volver a los partidos a su cauce, todos los esfuerzos que se hagan por defender la libertad, por defender los principios de la coparticipación de los ciudadanos en el bien de la comunidad, todo esto se va a perder de manera terrible y los pragmáticos acabarán siendo instrumentos de los grupos del crimen organizado. A esto le llama el crimen organizado hacer de un Estado estable y participativo, hacer de él un Estado no viable y por lo tanto lleno de agujeros por los cuales penetra la corrupción y se desmoronan los ánimos de los ciudadanos. Si les parece, dejamos el tema aquí y lo seguiremos la próxima semana.